Amén. Amén, hermanos, que el Señor nos creó conforme a su imagen y semejanza. Y el propósito de este crear tiene que ver con su propósito eterno de expresarse en el hombre. Y esta tarde llegamos al punto donde pues Adán de alguna manera refleja a Cristo, ¿verdad? O está relacionado con Cristo, digamos, en la manera, ¿verdad? Que éste en su creación y la manera que éste le va a presentar. Pero me gustaba mucho el hecho de que realmente el hombre es un recipiente para el Señor. Y es que, digamos, vemos cuando Dios crea al hombre, le da la forma, la apariencia de Dios. Entonces, pues el hombre viene a ser esta, viene a tener esta apariencia de Dios, pero me gustaba eso, de que realmente el hombre viene a ser un recipiente. Y me recordaba yo que todos los ejemplos que el hermano daba, que el hombre no, pues no era, digamos, una tijera o un cuchillo o algo así, ¿verdad? Porque no tenía mucho sentido ser algo así, sino que el hombre era un recipiente. Eso quiere decir que Dios podía depositarse en el hombre, pero Dios hizo al hombre de tal manera que él pudiera entrar dentro del hombre. O sea, no dejó nada a la especulación o a ver si encontraba otra manera de que entrara, sino que lo hizo de tal manera que Dios pudiera entrar dentro del hombre. Entonces, esto tiene que ver con la forma del hombre, es decir, con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Son un recipiente para que Dios pueda entrar. Y digamos, a lo largo de nuestra vida, nosotros podemos ver que el Señor entra en nuestro espíritu, luego Él va intensificándose hacia nuestra alma para después venir a ocupar todo nuestro cuerpo hasta llegar a todo nuestro ser. Y realmente el Señor no anhela desechar ninguna parte del hombre, sino que Él anhela la transformación y luego la conformación. Entonces el hombre es un recipiente adecuado para Dios, pero también el hermano nos compartía ahorita de que también es como que el hombre tuviera la forma de Dios, pero Dios quiso tener la forma del hombre, se hizo a la semejanza del hombre. Entonces es algo de, digamos, recíproco, ¿verdad? Tanto Dios como el hombre, ¿verdad? Tienen la forma de ambos. Y me gustaba mucho esa ilustración porque tiene que ver con el propósito de Dios para el hombre. Nosotros a veces, pues, nos menospreciamos como hombres, como personas. Inclusive muchas veces el pecado llega a ser una consecuencia del mismo menosprecio que tenemos, ¿verdad? Me recuerdo que hay una escritura donde dice que nosotros somos el templo de Dios. Eso quiere decir de que Dios hizo tal obra creadora que nos creó como su templo, como alguien, como algo donde Él podía entrar, ¿verdad? Y digamos, se significan cada una de las partes del hombre para que Dios pueda entrar dentro del hombre. Entonces, alabado sea el Señor porque hoy el hombre es un recipiente, ¿verdad? Donde Dios puede llegar, puede habitar y puede estar con Él, pero también donde Dios puede cumplir el propósito mismo que él planeó, ¿verdad? Con respecto a ese llenar hacia el hombre. Y ponía al hermano los ejemplos nuevamente del guante, ¿verdad? Realmente el hombre carece de sentido, carece de significado si Dios no lo ocupa. Y era impresionante ver eso de lo de que hablaba del amor. Por ejemplo, nosotros solo tenemos la forma, de verdad, por ejemplo, lo de la inteligencia, pero realmente tiene que ser llenada con Dios, ¿verdad? Con la sabiduría de Dios. Y el hermano explicaba ahí de que, por ejemplo, nosotros no sabemos cómo amar. Somos como un recipiente vacío. Necesitamos que el amor de Dios, o sea, Dios mismo venga a estar en nosotros porque, digamos, cualquiera puede decir, yo sí tengo amor o puedo amar a cualquier persona o puedo amar a mi familia, pero realmente si carece de Dios no hay tal amor, no existe tal amor, porque Dios es el que tiene que venir a ese vacío, ¿verdad? Y llenarlo con su amor o con su misma persona. Entonces eso es bien impresionante porque hemos estado luchando
por muchos años queriendo amar, queriendo que nos amen, cuando eso no es posible, ¿verdad? O sea, según la disposición de Dios, según lo que Dios planeó, realmente solo Dios puede llenar al hombre, ¿verdad? Cada vacío que el hombre tiene de sabiduría, de amor, de paciencia, qué sé yo, todo lo que el hombre necesite para poder vivir, es Dios el único que puede venir a llenarlo. Entonces, eso es impresionante porque entonces le da sentido a lo que nosotros muchas veces pensamos o de lo que carecemos. Inclusive explica muchas frustraciones de nosotros y de los jóvenes, de los más grandes, porque nadie puede llenar ese vacío. Realmente el hombre tiene hoy la forma de Dios y solamente puede ser llenado con Dios. Inclusive no solamente el aspecto del hombre está mal, sino que realmente no tiene ningún llenar si no es lleno por Dios. Entonces eso es maravilloso, ¿verdad? La relación que hay digamos, la dependencia total que debe tener el hombre con respecto a Dios, ¿verdad? Y esta, digamos, esta escena de Cristo nos muestra realmente cuál es ese propósito de Dios. Luego vemos más adelante cómo es que Dios ya había tomado alguna forma de hombre. Eso quiere decir que el Señor estaba muy interesado, pero también le gustaba la idea de ser semejante a nosotros. Y eso es para llevar al hombre nuevamente a Él. Es un proceso maravilloso porque, digamos, el Señor viene y se hace hombre, pero lo hace con la idea de llenar al hombre y que el hombre vuelva a Dios, que el hombre regrese a Dios, ¿verdad? Y de verdad es un plan maravilloso porque vemos digamos, en esa escena de la encarnación del Señor, que de verdad el propósito está ahí, ¿verdad? El propósito está ahí y el Señor se gozó mucho cuando pudo encarnarse porque al final podía hacerse uno con la criatura, ¿verdad? Eso es maravilloso, hermanos. Y realmente aprecio mucho este mensaje y de verdad que nuestra experiencia pueda llegar a ser la de que simplemente somos vasijas, ¿verdad? Necesitamos ser llenos. A veces queremos ser aquello, queremos hacer lo otro, queremos ser grandes personajes o inclusive queremos tener éxito aún dentro de la iglesia o dentro de otro lugar, pero simplemente debemos de darnos cuenta que somos vasos, o somos vasijas, que no hay otra cosa ni otra condición para nosotros más que ser llenos por Dios. Y de esa manera el Señor puede expresarse. Amén. Amén. La verdad que bien bonito este estudio vida y me gustó algo aquí en particular, solo que ya se me perdió, permítanme. Cuando hablaba de que, bueno, vuelvo a poner este ejemplo del guante, ¿verdad? Que siempre pone el hermano tan apropiado para poder ejemplificar cómo es que nosotros podemos recibir la vida de Dios, ¿verdad? O sea, ¿por qué no un animalito, ¿verdad? Una planta pudo haber recibido la vida de Dios, sino nosotros, ¿verdad? Como hombres. Pero me gustó aquí algo que el hermano compartía y dice, todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que podemos hacer es simplemente un molde vacío, cuya única utilidad es ser un envase para mantener todo lo que Cristo es, todo lo que tiene y todo lo que puede hacer. Ese párrafo de ahí me impresionó mucho porque me hace entender de que incluso yo misma con todo lo que yo soy, no puedo hacer nada para Dios tampoco, porque todo lo que yo soy es un molde vacío. Así que si Linda quiere servir con los niños, pues realmente mis capacidades tal y como están, como Linda, no le sirven a Dios porque son un molde vacío, necesitan ser llenas de Dios para que puedan servir, como el ejemplo que decía aquí, ¿verdad? O sea, yo no, realmente yo no puedo amar porque mi amor es vacío, pero Dios en mí puede amar porque Él es el verdadero amor. Así que aquí más adelante habla de que necesita Dios transformarnos y necesitamos participar de la obra transformadora de Dios. ¿Para qué?
para que entonces nuestra naturaleza vacía, ilimitada, pueda ser llenada de Dios y para que todo lo que yo soy pueda expresar a Dios, porque ese es el propósito del Señor. Esa es su gloria, ¿verdad? Que nosotros le expresemos. Así que si mi mente debe tener la mente de Dios, mis emociones deben contener las emociones de Dios y aún mi voluntad debe ser uno con la voluntad de Dios. Por eso es necesaria la transformación. Y a medida que somos transformados, pues vamos a llegar a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Aquí habla también otra cosa importante y es que, ¿por qué razón, verdad? O sea, nosotros tenemos la semejanza exterior de Dios, porque es que somos así. Entonces, habla cuál es la relación entre Dios y el hombre. O sea, nosotros, dice la Biblia, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que en nuestra parte externa nos parecemos a Dios. Y por eso es de que cuando el Señor se aparece en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, se aparece en forma de hombre, porque esa es su semejanza externa. Así que por esa razón nosotros somos como somos, porque Dios es igual. Bueno, nosotros somos iguales a Dios, a su imagen y semejanza, y ahora pues tenemos su vida en nuestro espíritu. Pero lo que a mí más me impresionó fue lo que les compartía, ¿verdad? Todo lo que somos es un envase vacío que necesita ser lleno. Así que mi mente necesita ser llenada constantemente con la mente de Dios, con las palabras de Dios, con sus pensamientos. Mis emociones deben ser reguladas a las emociones de Dios. Y mi voluntad debe ser llevada y guiada hacia la voluntad de Dios. Y de hecho eso estábamos aprendiendo en el libro de Hechos, que la voluntad de Pedro y de Pablo pues era uno con la voluntad de Dios y nunca hicieron algo que no era la voluntad de Dios, así como el Señor Jesús. Ellos eran uno con el Señor Jesús. Así que su voluntad también ya había sido subyugada y era la voluntad de Dios la que ellos llevaban a cabo. Entonces, pues que el Señor tiene tales envases vacíos, ¿verdad? Y los vacíos que hay todavía en nuestro interior. Ciertamente nuestro espíritu está lleno del Señor, está lleno de su espíritu, pero mi alma y mi cuerpo necesitan ser llenas de Dios. Entonces, pues que el Señor ponga tal visión en nosotros para que cada día nosotros podamos ir al Señor, cada mañana ser avivados, cada momento del día poder ser renovados en nuestra mente para que ocurra la transformación en nosotros. Amén. A mí también me gustó mucho esa parte que compartía Linda acerca de que pues somos envases vacíos y el hermano vuelve aquí nuevamente a dar el ejemplo del guante y cómo es que pues nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Que es lo que habla al inicio, pero esta parte también que compartía nuestra hermana también me gustó mucho, ¿verdad? Porque incluso el ejemplo que ponía de los matrimonios, ¿verdad? Que a veces pues nosotros pensamos o queremos, anhelamos que nuestros esposos nos amen, pero en realidad esto es un amor vacío, ¿verdad? Y que únicamente puede ser llenado con el Señor, pero no solo es para los matrimonios, sino es como decían, compartían los hermanos, ¿verdad? Es para nosotros mismos, ¿verdad? Y todo aquello que pues que no está lleno del Señor, es inútil, ¿verdad? No sirve aún nuestra inteligencia, nuestra paciencia, todo lo que comienza con el decir yo puedo, yo hago, yo quiero, ¿verdad? Todo esto no, pues no le sirve al Señor si no está lleno de Él mismo. Disfrutaba mucho esa parte, ¿verdad? Y los ejemplos también de que, bueno, que cuando el Señor vino a la tierra, las formas que Él se apareció en forma de hombre, ¿verdad? Pero al final es bien impresionante ver pues de que estemos llenos del Señor es porque el Señor necesita que nosotros podamos pues representarlo, ¿verdad? Representarlo aquí en la tierra. Qué maravilloso es saber esto y que podamos, y que cada parte de nuestro ser
pueda ser lleno con el Señor. Amén. Amén. Quedan unos minutitos, puedo compartir algo. Si alguien quiere decir algo más, solo abra su micrófono y yo pues me detengo. Eh, Maravilloso esta parte, no sé si segunda o tercera parte, digamos ya, de este estudio de vida de Génesis, este mensaje número 6. Primero, el hermano muy acertadamente nos dice que Adán tipifica a Cristo. Y esto es muy importante porque cada cosa que Adán está experimentando o que Adán está manifestando, lo está diciendo el Señor, ¿verdad? En un momento Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero eso manifestaba realmente el corazón y ese anhelo por no seguir solo del mismo Cristo. Entonces, es algo bien interesante. Entonces, ahora nosotros vamos a ver a Adán de una manera distinta. No lo vamos a ver nada más como el primer hombre de esta creación adicional que vino después de la creación, de la restauración de la creación, sino cada vez que vemos a Adán, de alguna manera vemos a Cristo. Entonces, esto fue lo primero. Me gustó mucho esto y debe de veras impresionarnos a nosotros cada vez que veamos a Adán, cada vez que leamos acerca de Adán, estamos viendo algo de Cristo, ¿verdad? Esto nos va a hablar, nos va a decir qué quiere Cristo, qué es lo que desea, por qué está haciendo esto. Entonces, eso fue muy interesante al principio de la lectura de hoy. Luego, pues, el asunto es que el hombre, o en el caso de lo que pretendía Dios con Adán, era que Adán representara y expresara a Dios en la tierra, ¿verdad? Cosa que se interrumpió por lo que sucedió por la caída del hombre. Pero luego empieza a explicar cómo es que Dios lo iba a hacer y ahora lo está haciendo ahora en este tiempo y usando esta figura y este ejemplo del guante, que puede que parezca algo que ya sabemos, sin embargo, nos dio muchos detalles hoy muy interesantes. Definitivamente nosotros representamos o estamos representados por el guante, ¿verdad? Cristo está representado por la mano que puede llenar el guante y darle sentido a ese guante. Un guante sin una mano no es nada, ¿verdad? Solo es un trozo de tela, de cuero o del material que esté hecho el guante. Para que tenga sentido, la existencia misma del guante debe tener dentro una mano. Entonces, eso debe ser algo que nos debe decir o nos debe dar una pista de lo que pretende el hermano explicarnos acá. Entonces, dice acá, por ejemplo, que el guante tiene 5 dedos, que el guante está hecho a la imagen de la mano, pero lo que pretendía Dios y lo que pretende es entrar, ¿verdad? Entrar en el guante, entrar en el hombre, ¿verdad? Un punto también interesante acá es que el hombre, según Romanos 9 y segunda de Corintios 4, el hombre fue creado no como un instrumento, sino como un recipiente. Y esto debe ser algo también muy significativo para nosotros, algo muy importante, porque existe este pensamiento religioso de que nosotros somos instrumentos de Dios, ¿verdad? A los seres humanos, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, refiriéndose a los hermanos o a nosotros mismos, no es que seamos instrumentos o herramientas que él vaya a utilizar de alguna manera, pero sí dice de nosotros que somos vasijas, que somos recipientes, eh, que pueden contener a Dios, que pueden recibir a Dios. Entonces, lo que somos nosotros es una vasija, ¿verdad? Una vasija con la forma de Dios, ¿verdad? De alguna manera con esto. Luego, otro punto también que es sumamente, ¿cómo se llama?
Un asunto que es bien importante es esto que se vio en Filipenses 2, donde Cristo toma la semejanza del hombre, pero el hombre, y hace este paralelismo entre Cristo y Dios, donde Cristo y el hombre, perdón, donde Cristo toma la forma del hombre y el hombre fue hecho a la imagen de Cristo. Entonces, esto es algo maravilloso que nos da a conocer esta correspondencia entre Cristo y nosotros, ¿verdad? Él descendió, él se hizo carne y tomó semejanza de hombre. Esto es maravilloso. Y luego se introduce en nosotros para que seamos conformados y seamos transformados en la imagen de Cristo. Aleluya. Y ese fue el otro punto que tocó aquí el hermano, que el hombre teniendo la vida divina, y esto es importante, teniendo la vida divina puede ser transformado y puede ser conformado en la imagen del Hijo. Esto no es que signifique que nosotros al recibir al Señor ya estamos transformados. No, hay algunas cosas que suceden cuando recibimos al Señor. Cuando recibimos al Señor hay pequeños cambios o a veces son cambios sustanciales que pueden suceder en una persona. Sin embargo, no significa que ya estemos transformados. Estamos en el proceso de la transformación. Estamos en ese proceso, pero todavía no hemos sido transformados. Menciona aquí muy importante, la transformación es por dentro. Y eso también debe grabársenos. ¿Por dónde es la transformación? Por dentro. Y la conformación se refiere al exterior. Podríamos pensar atrevidamente que la transformación tiene que ver con nuestra manera de ser, no necesariamente con el espíritu porque ya ha sido regenerado, pero sí las demás partes, ¿verdad? La mente emotiva, la parte emotiva, la parte intelectual, ¿verdad? Las emociones que son las cosas que están dentro de nosotros y la conformación que tiene que ver con el aspecto de nuestro cuerpo, que esto va a suceder al final de este plan, donde el cuerpo humano de aquellos que han sido regenerados va a ser glorificado. Pero es importante que tengamos ya estas verdades más arraigadas en nuestro corazón y en nuestra mente. La transformación es interior y la conformación es exterior. Luego, este asunto que tocó al final de la lectura de hoy, sí, pues me toca la transfiguración al final en el 6, pero esto donde habla del amor de Dios, bueno, por ejemplo, habla del intelecto que queremos recibir. Tenemos un intelecto, tenemos una parte emotiva, tenemos una voluntad, las cuales fueron hechos conforme a Cristo. Eso así es como es. Sin embargo, está el pecado en nosotros. A estas alturas, todo lo que fue creado a la imagen de Dios en nosotros, de alguna manera se corrompió. ¿Ah? Pero al mismo tiempo, Cristo entró en nosotros. Ahora, comparemos. Cristo tiene el mejor intelecto. Cristo tiene la mejor voluntad y la mejor parte emotiva. Nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra parte afectiva, dice aquí, que no son muy reales. ¿A qué se refiere esto de ser real o no? ¿Verdad? Esto, lo real es lo que dura para siempre, lo que es eterno. Eso es lo real. Todo lo demás es pasajero. Nosotros somos temporales, ¿verdad? Hoy en día estamos y otro día ya no estamos. Eso es parte de no ser real, ¿verdad? Porque nosotros duramos 50, 60, 80, lo que Dios quiera que vivamos acá. Pero el amor del Señor es eterno. El amor del Señor es incondicional. Por eso dice aquí el hermano que el amor de esposos, el amor de los seres humanos es un amor que es vacío. ¿En qué sentido es vacío? Cambia de un momento a otro, puede cambiar, pero el amor de Dios es eterno. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Amar con nuestro amor que es vacío o amar con el amor de Dios? Ahí viene la transformación. Si nos abrimos al Señor y le recibimos constantemente, y le recibimos constantemente, dentro de nosotros empieza a operar el Señor, a llenar toda esa vasija. Y entonces, en algún punto, empieza a funcionar la parte emotiva de Cristo, la cual nos ha llenado. No necesariamente lo que está en nuestro espíritu, porque esa parte ya está lleno.
Pero ¿qué de nuestra mente? ¿Qué de nuestra alma? Toda esa parte está llena de otras cosas. Hay que llenarlas del Señor. Pero esto es bien interesante. ¿Cuál amor es mejor? ¿Nuestro amor o el amor de Dios? ¿Cuál voluntad es mejor? ¿A qué se parece nuestra voluntad? ¿A qué se parece todo lo de nosotros? A un dedo de un guante, pero vacío. ¿Ah? Nuestro intelecto puede ser como un dedo pulgar de un guante, o sea, funciona, trabajamos y no está demeritando nuestro intelecto y lo que nosotros tengamos en lo absoluto. Solo nos está diciendo cuál es mejor, ¿verdad? ¿Cuál es mejor? Es como cuando usted va a comprar un producto, ¿verdad? Está un zapato de marca que está hecho con estándares altos de calidad o una copia que vale la mitad o menos de la mitad, pero no es de hecho del mismo material y que no sé qué. ¿Qué es mejor? ¿Verdad? ¿Esta imitación de un producto o el producto original? Pues es mejor el producto original, ¿verdad? ¿Qué comida es mejor? ¿Verdad? Podemos comparar cualquier tipo de comida. Realmente, pues comemos lo que podemos pagar, pero hay cosas que son mejores, ¿verdad? Que otras, ¿verdad? Entonces, ahora aquí debemos pensar y considerar. ¿Qué amor es mejor, mi amor o el amor de Dios? Entonces necesito llenarme de Dios para que cuando yo ame con el amor de Dios. La parte emotiva de Dios es mejor que mi parte emotiva. Necesito llenarme del Señor constantemente. No es algo que suceda solo porque lo pidamos. Debemos recordar esto. Lo único que sucede solo porque lo pidamos es que el Señor entre en nosotros, que nos regenere, pero la transformación y conformación toma tiempo y esfuerzo y ejercicio. Entonces, esto es algo increíble que podemos hablar. Y pues el otro punto era pues acerca de la parte exterior, ¿verdad? De que nuestro cuerpo será transfigurado a la semejanza del cuerpo glorioso de Cristo. Obviamente, eso es algo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Y también cuando habla de la semejanza exterior de Dios, ¿verdad? Y esto es bien interesante porque todas las cosas fueron creadas según su género, ¿verdad? Los animales, las plantas, todas las cosas creadas. Pero el ser humano fue creado de acuerdo a qué estándar, a qué figura, cuál fue el modelo usado para esto, para esta creación adicional, el mismo Dios. Entonces eso nos debe a nosotros, nos debe llamar la atención, nos debe volver a recordar que nuestro destino es contener y expresar a Dios. Para eso fuimos hechos, ¿verdad? Es como cuando agarran una camisa y se ponen a trapear con la camisa. Eso no, la camisa no era para trapear, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos para el mundo, para el entretenimiento, para cualquier cosa. Claro que tenemos que trabajar, tenemos que estudiar y demás cosas, pero nuestro destino, nuestro propósito es, vean la imagen que tiene. Usted fue hecho conforme al género de Dios. Y todavía encima de esto o adicional a esto, la vida divina está dentro de nosotros, de todos aquellos que hemos sido salvos. Y aquellos que no han sido salvos, pues sean salvos para poder tener esto, además de solo tener la imagen externa o la semejanza exterior, ¿verdad? Que esto habla de la apariencia, así como cómo es que apareció el Señor antes de haberse encarnado. Por ejemplo, Daniel vio una semejanza de varón, pero esa era la impronta, esa era la imagen que en ese momento podía transmitirnos a nosotros los seres humanos en ese preciso momento, pero pertenecía a una imagen de hombre o a una semejanza de hombre. Entonces, esto ha sido algo bien interesante y bien maravilloso esta noche. Amén. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Hermano Marvin y familia, Linda, hermana Elena, Carolina, hermana Paula. Feliz Feliz noche, noche. hermanos. Bebé. Noches. Noche. Noches, hermana. Buenas noches. Amén. No todos. Dios, hermana Elena. Adiós. Adiós, al José. Adiós. Josué, no José.
Buenas noches.